Palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Vamos a tomar unos textos de ese capítulo a partir del 3 hasta el 6 y pasamos al verso 10 hasta el 13. Capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 3. Amén. Vamos a hablar del tema el monte de la decisión. ¿Huimos o entramos? Hay que tomar una decisión con Dios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos? Es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Éxodo 19:3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pasemos al versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Verso 13. No lo tocará mano, porque será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Amén. Miremos, hermanos, el capítulo 20. Pasemos al 20, otros dos versículos más. Verso 18 del capítulo 20. Verso 18. Todo el pueblo, estamos hablando de la misma escena. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Gloria al Señor. Demos alabanzas a Dios. El monte de la decisión. ¿Huimos o entramos? Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, los que están de pie. Ya hemos orado a Dios. Que Dios nos hable esta mañana por la palabra. La iglesia ha hecho apenas la mitad del recorrido camino del desierto. El desierto por donde estamos trasegando es el mundo. Y la iglesia está en el mundo. Estamos acampados al pie del monte, ya no del monte Sinaí, sino al pie de otro monte. La Biblia llama a ese monte en Hebreos capítulo 12. Vamos a mirar un momentico la palabra. Mire hacia dónde Dios ya nos puso a nosotros. Hebreos 12, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ese es el monte donde estamos ahora. Dios nos ha acercado a ese monte, igual que a los israelitas. Estamos alcanzando el punto donde vamos a tener
que tomar una decisión real: huir o entrar. Alabanzas al Señor. Pero aquí y ahora hemos llegado a ese monte de la decisión. Yo lo llamaría el monte de la decisión. Porque muchos creyentes aún no han logrado entrar allí. Y hay amigos que están escuchando hace unos días, hace unos meses la palabra. Y qué importante que ellos también logren tomar esa decisión. Porque Dios nos pone las bendiciones a todos en bandeja de plata. La bendición de Dios ya está dada. Las cosas, la salvación, la vida eterna, el bautismo del Espíritu Santo, los dones, los ministerios, Dios ya ha dado todo. Todo está listo, el regalo está completo. Pero usted y yo tenemos que decidirnos a tomarlo, ¿sí o no? Dele gloria al Señor si lo cree. Dios nos ha sacado del pecado y del mundo a muchos de nosotros, de la práctica del pecado. Él ha comenzado a hacer de nosotros un pueblo especial. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Ese es el propósito de la larga jornada nuestra a través del desierto, el mundo. Todavía estamos en el mundo, ¿cierto? Aunque no somos del mundo. La Biblia dice que todavía por ahí militamos. Aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. Nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero ahí estamos. Todavía estamos. No hemos llegado aún. Y Dios hace un pueblo de nosotros que no era pueblo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, versículo 10. Mire lo que dice el apóstol: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén. ¿Le está hablando a quién el apóstol? A la iglesia. Vosotros que en otro tiempo usted y yo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Dios hizo de nosotros, la iglesia, un pueblo que antes no era pueblo. Una familia que antes no éramos familia. Yo tengo familia en muchas partes que no conozco todavía, pero cuando me los encuentro en el camino, en una congregación, en fin, ¿cómo te llamas? Ahorita llegó un hermano y se me presentó: hermano, vengo de Monpós. Dios te bendiga, hermano. Yo no te conocía, pero eres mi hermano. Somos familia, porque antes, aunque no éramos familia, por la sangre de Cristo y por el Espíritu eterno de Dios, hemos sido integrados a la familia del pueblo de Dios. Gloria, dígale gloria al Señor, dele gloria al Señor. Mire, hermano, Dios tomó esclavos, hablando de los israelitas. Ellos fueron esclavos en Egipto. Ellos no tenían educación, ni mucho menos tenían autoestima cuando salieron de Egipto. Eran esclavos. Pensaban como esclavos. Su autoestima estaba en el suelo. Pero Dios aún así los quiso sacar de Egipto. Y sembró en ellos, en ese pueblo, en Israel, sembró en ellos su propio carácter. Y su nombre iba sobre ellos. Gloria a Dios. Los sacó de Egipto. Y les dijo: ahora voy a hacer de ustedes un pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor llevó a los descendientes de Abraham a la base del monte Sinaí. Pero no fue tarea fácil.
Cuando esa multitud de gente necesitó alimento, Dios quiso que lo buscaran a Él para satisfacer la necesidad de pan. Pero en vez de hacer tal cosa, ellos riñeron y murmuraron contra Él y contra Moisés su siervo. Amén. Y consideraron la posibilidad de volverse para Egipto, el lugar de su esclavitud. No obstante, Moisés oró y Dios les envió maná y codornices. Amén. Lo mismo ocurrió cuando hubo escasez de agua. Y ellos, en vez de pedirle a Dios y creer en su abundante provisión, inmediatamente acorralaron a Moisés con sus quejas, con sus comentarios, con sus remembranzas de los días pasados en Egipto. Y empezaron a decir: nos acordamos que en Egipto comíamos la cebolla, los puernos, el pescado, pero aquí estamos sufriendo. Nos sacó Dios al desierto a hacernos morir de hambre. Sin embargo, a causa de su rebeldía, a causa de su incredulidad, Moisés oraba a Jehová y Dios les proveía alimento. Cuando tuvieron sed, Moisés tocaba la peña y Dios les sacaba agua en medio del desierto. Dele gloria al Señor. Dios tenía algo mejor para los hijos de Israel. Pero era tal su incredulidad y su rebeldía que era como si Dios pensara: si puedo lograr hacerlos pasar de este monte, entonces podré llevarlos hasta el final de su jornada. Amén, gloria a Dios. La triste verdad que encontramos en el libro de Éxodo es que el grupo de gente que Dios llevó al monte Sinaí no fue el mismo que hizo cruzar el río Jordán. Escúcheme. Los que inicialmente fueron llamados, sacados de Egipto, de la esclavitud, camino al desierto, llevarlos al monte, esos no fueron los mismos que cruzaron el río Jordán para heredar la tierra de Canaán. No fueron los mismos. Gloria al Señor. De gloria al Señor. Algo ocurrió en el monte. Escúcheme. Algo pasó en la orilla del monte Sinaí. Dios los llamó e hizo de ellos una nación por primera vez en la historia de Israel. Él los llamó un lugar de bendición, un lugar de cambio a donde ellos no querían ir. No crea que ese lugar físico, la tierra prometida, era su bendición. La bendición no consistía solo en un pedazo de tierra, aunque la tierra prometida era parte del pacto de Dios con Abraham. El Señor los estaba llamando a un lugar de bendición en Él. Escúcheme lo que le quiero decir. El propósito final de Dios era que ese pueblo se deleitaran en su presencia, se gozaran andando con Él, teniendo comunión e intimidad con Él. ¿Cuál era el deleite de Adán en el paraíso? ¿Cuál era el deleite de Eva y su esposo en el paraíso? No era solamente que disfrutaban de esa hermosura, de lugar, de parque, qué sé yo, donde habían árboles frutales, donde ellos no trabajaban para cansarse, laboraban la tierra en ese tiempo cuando no habían pecado, no habían cardos, no habían espinos, no habían cosas para sacar maleza de la tierra, porque la tierra producía lo que ellos quisieran. Dios les había bendecido, pero esa no era la bendición de Adán y Eva. La bendición de Adán y Eva era que Jehová se paseaba por el huerto con ellos. Ese era el deleite de Adán, esa era la bendición de Adán. Y Dios quería en el pueblo de Israel, en su pueblo, recuperar lo que el hombre había perdido. Gloria a Dios. Su llamado, el llamado de Dios a ese pueblo,
fue a un pacto, a un nivel de intimidad con Dios. Escuche esa palabra, intimidad, comunión. Hay cristianos o que no saben qué es estar en la presencia de Dios, o que Dios ande con ellos, va con ellos, sentirlo, vivir, hablar con Él, o se les ha olvidado o se han desviado y ya no lo sienten a Él por ninguna parte. Nosotros creemos que la idea de un reino de sacerdotes es una enseñanza del Nuevo Testamento, pero también fue un plan para Israel. Inicialmente Dios llamó a Israel para hacerlos a ellos sacerdotes de Dios, que ministraran a Dios, que vivieran con Dios, Dios con ellos. La causa real de su fracaso se encuentra precisamente al pie del monte Sinaí. Les lo voy a decir por qué. Dios quería que todos los hijos de Israel tuvieran una relación de intimidad con Él en el monte. Escúcheme. Pero ellos sintieron o se sintieron incómodos. Vamos a leer lo que pasó. Vamos a recordarlo. Ahí mismo en Éxodo 20, hermana, póngale algo de fondo distinto para que no se ponga la letra encima de ese escudo, que no se ve mucho. Éxodo 20, 18. Vamos a mirarlo para que usted recuerde lo que Dios quería con ellos. Amén. Éxodo 20, verso 18. Todo el pueblo, vamos a esperar un momentico, esperemos un momentico que aparezca en pantalla. Todo el pueblo observaba ¿qué? El estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Les dio miedo. Sigamos, verso 10. Y dijeron a Moisés. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Gloria al nombre de Jesús. Verso 21, a ver qué dice el 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué pasó en ese momento trascendental de la historia de los israelitas? Mientras Moisés entró, se decidió a entrar, el pueblo retrocedió y se alejó de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ellos vieron los relámpagos y oyeron los truenos y se volvieron atrás acobardados y temerosos, huyeron de su presencia. En vez de buscarla hasta alcanzarla tal como lo hizo Moisés, pero no. Así que el resultado final de ese rechazo del pueblo con Dios, amén, a tener una relación de santa intimidad con Él, fue que murieron sin poder entrar ellos, y antes de que sus hijos entraran a la tierra prometida, ellos murieron en el desierto. Prefirieron un respeto distante que una relación íntima. Gloria al Señor. Sus problemas comenzaron realmente cuando empezaron a apartarse de la presencia de Dios representada en la nube que estaba en el monte Sinaí. Miremos la escena. En la cima del monte una nube, truenos,
relámpagos, fuego, el monte temblaba, el monte humeaba. Y claro, ¿quién de ustedes? Porque a veces nosotros podemos hablar mal de esos israelitas y decir, uy, pero tan miedosos, ¿por qué no entraron? ¿Usted entraría? Usted entraría, yo entraría siempre y cuando conociéramos al Dios que estaba en el monte. Pero como ellos lo desconocían, porque ellos se rebelaron, ellos fueron incrédulos, ellos no se atrevieron a conocerlo, por eso tuvieron miedo. Pero cuando usted conoce a Dios, cuando usted ha experimentado a Dios, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted no va a tener temor. Usted va a querer estar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Dele ese aplauso mejor al Señor. Hay que conocerle para estar ahí. Fue allí que huyeron de Dios y le exigieron a Moisés que hiciera de intermediario por ellos. La iglesia ha sufrido del mismo mal durante la historia. A menudo preferimos la intermediación de un hombre. Pastor, ore por mí. Vaya usted, hable con Dios. A veces preferimos, claro, el pastor tiene la obligación. ¿Cómo no? Voy a orar, claro que sí. Pero Dios no quiere que solo el pastor lo haga. Dios quiere que usted también entre a la presencia de Él. ¡Gloria a Dios! ¿Huimos o entramos? Dios quiere una relación personal y directa con usted. El propósito inicial de Dios no es que haya fallado con Israel. Israel se endureció, se rebeló, fue incrédulo. Pero Dios tenía un propósito más amplio y final. El propósito total final de Dios no era con Israel. El propósito de Dios era juntar dos pueblos, Israel y el pueblo gentil, y formar un solo pueblo que se llama la iglesia del Señor. Un pueblo de reyes y sacerdotes. Si Israel falló, la iglesia no me va a fallar. Amén. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Hermano, a veces permitimos nosotros que un temor carnal inspirado por el mismo Satanás nos impida una santa intimidad con Dios. Los discípulos sufrieron de ese mal porque no conocían muy bien a su maestro, aunque andaban con él. Y entonces por ahí los mandó el Señor en una barca solos, entre comillas. Porque aunque Jesús se quedaba a la otra orilla en su cuerpo físico por allá distante, en el espíritu iba con ellos. Porque ¿cuántos creen que Jesucristo es el Espíritu Santo? Se quedó allí, pero Jesús, que estaba en ese cuerpo, pero también está en otras partes, iba con ellos. Y cuando estaban trasegando en la barca, en el mar, se levantó una tempestad. Y esos hombres pescadores por naturaleza, gente de mar, gente del agua, esa gente sabe de embarcaciones, sabe del agua. Pero vieron que la tormenta era tan fuerte que pensaron que iban a naufragar y se iban a morir. Pero Jesús se les apareció en el horizonte. Relámpagos en el mar, truenos, lluvia. Y venía Jesús caminando sobre las aguas, sobre las olas del mar, que veían un espíritu, un fantasma, y tuvieron miedo, así como los israelitas en el monte cuando vieron la escena en la cima. Se amedrentaron y retrocedieron. Pero estos discípulos, aunque les dio inicialmente miedo, escucharon, sobre todo Pedro,
una voz del que venía caminando sobre el agua: yo soy, no teman. Y cuando Pedro escuchó esa voz, reconoció la voz de su maestro. Oh, esa voz no es de cualquiera. Esa es la voz de aquel que anda con nosotros. Esa es la voz del que hace milagros. Esa es la voz del que sana al paralítico y lo levanta, del que ha limpiado al leproso. Esa es la voz de aquel que perdona. Yo voy a atreverme. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que usted tome una decisión. No que retroceda por miedo, no que retroceda para hacer otras cosas, sino que usted entre en la presencia del Señor. Dele gloria al Señor. Muchos de nosotros ya hemos estado en ese lugar y debemos estar y debemos permanecer. Pudo haber sido al comienzo de nuestra vida cristiana, cuando empezamos a entender, a experimentar, unos meses atrás, unos años atrás, pero nosotros ya sabemos qué es estar allí, que es vivir en la presencia de Dios. ¿Sabe qué me gusta de la expresión cuando Elías habla? El profeta Elías dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese hombre vivía en la presencia de Dios. No que la presencia de Dios está por momentos temporales con nosotros, no, sino que usted y yo, como hijos de Dios, como sacerdotes del Altísimo, debemos estar en la presencia de Dios continuamente. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. El Señor nos ha traído a todos en esta mañana a la montaña, al monte de la decisión, para tomar una decisión. Ustedes no eran pueblo, hermanos, yo tampoco, pero Dios nos hizo pueblo. Dios nos tomó y nos libertó de la opresión y de la esclavitud y de las cadenas del pecado. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda los que realmente hemos sido libertados por el poder del pecado o del poder del pecado? ¿Usted se acuerda cómo vivía? Los que hemos experimentado la transformación, la regeneración, la conversión, ¿usted se acuerda lo que hacía? Eso lo hizo el Señor. Todos nosotros nos hemos reunido alrededor del monte. Amén. Y hemos escuchado su llamado a estrechar nuestra relación con Él. Ahora enfrentamos el mismo desafío que enfrentaron los hijos de Israel miles de años atrás. Huir o entrar. Yo le voy a hacer esa afirmación, o le voy a dar esa expresión, o le voy a hacer la pregunta: ¿huyes o entras? Pastor, ¿entrar a dónde? A la presencia de Dios. Algunos eruditos creen que cuando los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí, estaban a unos pocos días de marcha a la tierra prometida. Solo unos días. Les faltaban unos días. Estaban a unos pocos días. La única razón por la cual fueron demorados fue por su renuencia, su rebeldía a estrechar su relación con Dios. Por eso Dios los demoró tantos años. Parece que esto esté pasando también a algunos en la iglesia actualmente. De un lado podemos decir que hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Pero también existe la posibilidad de decir: estamos realmente cansados. Queremos sentarnos aquí por un tiempo y descansar. Pero yo creo que Dios quiere que nos afirmemos en el punto donde estamos. Que nos extendamos hacia adelante para recibir todo lo que Él tiene para darnos ahora. Dele gloria a Dios.
Dele gloria fuerte a Dios, dele alabanzas. Vea, hermano, necesitamos aprender de los eventos en el monte Sinaí esta mañana. Fue en un lugar donde los israelitas construyeron el tabernáculo, de acuerdo a todas las instrucciones que Dios le dio a su siervo Moisés. Fue en el monte Sinaí que el Señor le dio a Moisés la gran revelación de la ley, resumida en los 10 mandamientos, pero las demás leyes mosaicas también las dio allí. También fue allí donde formaron un ídolo, ¿se acuerdan? Ahí en la base del monte. Los que se quedaron ahí formaron un becerro de oro y lo adoraron. Rindieron adoración a ese becerro de oro. Mire, hermano, en primer lugar, Dios reveló en el monte Sinaí que Él quería comenzar a tratar con la gente de forma directa y personal. Hasta ese día, Moisés siempre había retransmitido a los hijos de Israel el mensaje de Dios. Ese fue un tiempo de transición. Un periodo del cual Dios estaba diciendo, ya está bien, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar. Dios no quiere solo un hombre, Dios no quiere que solo sea el pastor o la esposa del pastor o el líder de intercesión. No, Dios quiere que cada uno de sus hijos, que ahora Él ha hecho reyes y sacerdotes, hagan parte de este trabajo, de este proceso, de esa intimidad y comunión con Él. Por favor, Dios nos está diciendo, ya está bien, vamos a avanzar. De ahora en adelante yo quiero hablar con ustedes como un pueblo, como toda una nación de sacerdotes santos. El sacerdote es aquel que intercede a Dios por los demás. El sacerdote es el que presenta ofrenda, el que tiene esa intimidad, el que tiene esa relación, el que tiene ese oficio continuo con Dios. Y Dios dice que Él formó un pueblo de sacerdotes. El pastor no es solamente el sacerdote de la iglesia, sino que aquí hay hombres y mujeres que también deben ser sacerdotes del Dios Altísimo. Usted es una sacerdotisa, hermana. Usted es un sacerdote, hermano. No solamente en el templo, no solamente en el culto, sino en la casa, sino en el trabajo, en la calle. Que vean que usted es un sacerdote del Dios Todopoderoso. Que la gente reconozca que somos un pueblo diferente. Alabanzas al Señor. Dios decía, ya no quiero más intermediarios. ¿Sabe quién fue el último? Jesús hecho. Hablando en esta mañana, yo amo a mis siervos, yo amo a los pastores, pero no quiero solamente que el pastor sea el intermediario. Yo quiero tener comunión contigo. Yo también quiero responderte a ti directamente. Yo quiero que tú seas mi siervo, mi sierva. Pero tienes que pagar el precio. Tienes que alejarte del pecado. Tienes que saber que yo soy un Dios santo y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los... Tú tienes que saber quién soy yo. ¿Quieres intimar? Tienes que tomar una decisión. O entras o huyes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire, hermano, los israelitas sufrían del mismo problema que muchos cristianos podemos estar sufriendo. Hemos llegado a ser adictos, permítame en esa expresión, adicción. Adictos de la bendición, adictos de la unción, adictos de la palabra de Dios entregada por algún intermediario. Que el pastor predique, que el pastor... Un intermediario. Dios quiere que todos en San Jerónimo, si somos 120, que sean 120 intermediarios. Amén. Que intercedan, que tengan intimidad, que tengan comunión con Dios. ¿Sí estamos de acuerdo, sí o no? Mire, hermanos, muchos de los creyentes en la iglesia me permiten esta expresión, que es bíblica. Y si no me la permiten, se las voy a decir.
se han quedado como bebés lactantes. Ahí hay una bebecita. Yo creo que ya enseguida va a decirle a la mamá que necesita alimento. Se han quedado ahí, bebiendo lechita, como niños pequeñitos, bebecitos, que no crecen, que no maduran. Un bebé de esto tiene que naturalmente ir creciendo. Si el niño, el nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Mire, hay gente que no desea otra cosa sino sentarse en la silla. Permita. En donde alguien le va a digerir previamente lo que Dios tiene para decirles. Se los va a entregar ahí. Como es de bueno que a uno cuando se va para un restaurante, un buen restaurante, llega el mesero y lo atiende y le pone el alimento en la mesa y no se lo come. Es el trabajo del mesero y del restaurante, ponerle la comida en la mesa. Y ya algunos hasta se los entregan el alimento hasta ¿cómo se dice? Predigerido. Y hay alimentos ahorita ya están preparados, casi que usted abra la boca y usted necesita tener a Dios sin un intermediario. Escúcheme. Métase en el cuarto de la oración. Métase ahí en su casa, en el trabajo. Vuelva a intimar con Él. Enciérrese bajo llave para que usted pueda también oír la voz de Dios. Ay, pastor, ¿sí será que Dios a mí también? Hombre, tú eres bautizado, tienes el Espíritu Santo, estás viviendo bien con Dios. Tú tienes el derecho de oír directamente de la boca de Dios su voz. Claro, ¿cuántos dicen amén a esa verdad? Dele gloria al Señor en esta mañana. Dios quiere decirnos, miren, yo sé que es grandioso el hecho de haberles sacado del pecado y que sus vestidos no se hayan envejecido, les dijo a los israelitas. 40 años y no se envejeció el vestido, ni se dañó el calzado que llevaban en sus pies. Oiga, 40 años con los mismos zapatos, con la misma ropa. Y usted ya en un año quiere estar estrenando en diciembre. Amén. Están viviendo cada día en cierta medida de bendición y tienen mi presencia revelada en la nube, les decía a los israelitas, y en la columna de fuego. Sé que tienen un buen líder. Dios le decía al pueblo, y Moisés es un buen líder. Pero lo que yo realmente quiero es esto: que ustedes crezcan, que ustedes maduren. Quiero tenerlos cerca en un nuevo nivel de intimidad conmigo. Oh, aleluya, aleluya. Porque cuando uno está cerca de Él, cuando uno está en Él, hermano, vea cosas grandes. Yo tendría que contarles a ustedes experiencia, pero yo sé que no han alcanzado algunos la madurez suficiente para creer. Alabanzas al nombre. Dios está cansado de mantener relaciones de larga distancia. Está cansado. Por el simple hecho de que usted quiere vivir haciendo otra cosa. Estoy hablando con los creyentes, los que tienen una responsabilidad y un compromiso con Dios, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Dios está cansado. En realidad Dios anhela tener encuentros cercanos contigo. ¿Cuántos creen esa verdad? Dios quiere relaciones íntimas con usted y conmigo. Amén. Yo le pregunto a un hermano o una hermana, ¿hace cuánto no siente a Dios en su vida? ¿Hace cuánto no siente la presencia que Él le habla? Que no solo que le toca, ¡ay!, como dice por ahí esa mujer de televisión, me ericé. Porque hay hermanos que, ¡ay!, sentí la presencia de Dios y los pelos se me pusieron. No solo hablo de eso, eso es lo de menos.
Es usted sentir a Dios de tal manera que usted siente que su corazón ha sido cambiado, que ya el pecado a usted, aunque el enemigo se lo ofrece, usted le pueda decir al pecado: no, yo con Dios estoy feliz, Cristo vive en mí. No al pecado, no al mundo. Ese es estar en la presencia de Dios. Pero hay creyentes que no andan en la presencia de Dios, que están al pie del monte y no han entrado. Y si entraron, se han devuelto. Dios está cansado de eso. Y Él quiere invadir nuestros hogares. ¿Cuántos creen que Dios con su presencia quiere morar en nuestros hogares? Quiere invadirlo. Yo sé que a veces hay lucha, yo sé que a veces hay ataques, yo sé que hay momentos donde las cosas no andan muy bien en la casa, donde el hijo, donde la hija, donde el padre, donde el esposo está por ahí descuidado, está desviado. Yo sé que el diablo también ataca, pero yo sé, hermano, que si yo estoy en la presencia de Dios, que si Dios está conmigo, yo sé que Dios me va a dar la victoria pronto. Satanás tendrá que salir corriendo, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Amén, amén, amén. Mire, hermano, Él quiere invadir nuestra vida de tal manera que hasta un visitante sea compungido y comience a llorar y a reconocer que Dios está contigo. Amén. Gloria a Dios. Oiga, hermano, qué cuadro tan asombroso esa escena de Éxodo 20, 18 al 21. ¿Ah? El uno entró, Moisés entró, subió al monte, entró a la presencia, y los otros huyeron. Dios llamó a su pueblo a intimar con él, y ellos cogieron otro camino. Se fueron a hacer un becerro de oro y a adorarlo. Es que cuando usted tiene que tomar una decisión, o entra o peca. Usted no puede quedarse en un lugar intermedio. Ay, no, yo ni entro, pero tampoco me voy a hacer, tampoco crea pastor, tampoco que voy a hacer. Nadie se queda en el medio. Nadie. O estás con Dios o estás en el mundo. ¿Es así o estoy diciendo cosas que no son? O entras a mi presencia, dice el Señor, o estás en presencia y el poder y el dominio del mundo y del pecado. Toma la decisión. Mire ese cuadro. ¿Ah? Dios llama a su pueblo a la intimidad y ellos cogieron otro camino. Con esa acción de huir realmente le estaban diciendo a Dios: mira, no queremos llegar hasta allá, no queremos vivir de esa manera. Hay creyentes que no quieren vivir así, santificándonos cada día, no, negándome a mí mismo, a mis pasiones, no. De vez en cuando es bueno darle rienda suelta, dicen algunos, a la carne, a las pasiones. Pastor, Dios conoce que uno es débil, que uno es humano. Esa es la voz del diablo. Esa es la voz de Satanás, la misma voz que en el huerto le dijo a Adán y Eva: es que Dios sabe que ustedes, mire, si comen del fruto van a ser como dioses. La voz del diablo dice: ay, no, es que Dios sabe que soy débil. Es que Dios, no, échele ese cuento, pero al diablo, acá no lo eche. Dios sabe que usted y yo podemos dejar de practicar el pecado. Y la Biblia dice que Él es poderoso para guardar mi depósito y sin caída, y estar delante de Él en aquel día con gran alegría. Es poderoso para guardarme de pecar. No soy yo el que hago esa obra, no soy yo el que me guarda. Si yo me meto en su presencia, Dios me va a guardar. Dios va a poner un escudo protector alrededor de mí y no va a permitir que el diablo entre, que el pecado entre. Dios nos va a guardar si